Buenas tardes. Hoy en el programa Hablamos las Mujeres Rurales nos acompaña Isabel Jiménez Lucena. Buenas tardes, Isabel. Isabel es profesora de la Universidad de Málaga desde el año 1989 en el área de Historia de la Ciencia. Es doctora en Medicina de la UMA y miembro del Departamento de Anatomía Humana, Medicina Legal e Historia de la Ciencia. Su tesis de doctorado fue merecedora del Premio Nacional Hernández Morejón y del Premio Extraordinario de Doctorado para Tesis defendida en 1995. Imparte clases de grado y posgrado. Ha sido y es coordinadora del área de Historia de la Ciencia y de la asignatura La Salud desde la perspectiva de género, del Máster Universitario en Igualdad y Género de la Universidad de Málaga. Además, ha participado en programas de posgrado de excelencia con módulos especializados en salud, medicina y género, impartidos en la Universidad de Málaga y en la Universidad Autónoma de Barcelona. En programas, su labor investigadora se ha centrado en la historia social de la medicina, dentro de la cual ha desarrollado una línea de investigación centrada en las mujeres como objeto y sujeto del conocimiento científico médico. Los aspectos sobre género y medicación han ocupado sus investigaciones más recientes. En la actualidad, trabaja en biopolíticas y procesos de inclusión y exclusión social de las mujeres. Es autora de numerosos trabajos en el ámbito del estudio de la historia de la medicina y ha participado en proyectos nacionales e internacionales, siendo investigadora principal de los proyectos del Plan del I+D+I. En estos momentos está desarrollando el proyecto Las tecnologías del género en la configuración de las políticas en la historia de la primera mitad del siglo XX, una cartografía desde la historia de la medicina. Tiene reconocido 4 sexenios de investigación y ha organizado reuniones científicas relacionadas con sus actividades investigadoras y ha sido ponente en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Desde enero de 2016 es delegada del rector para la Igualdad y la Acción Social de la UMA. No nos podíamos dejar de leer tu currículum, Isabel, porque no son muchas las ocasiones en las que podemos ver a tantas mujeres que están desarrollando esta labor, no solamente de docencia, sino de investigación en nuestras universidades. Y entonces, aunque no es todo el currículo pero sí dan las notas, las pinceladas que nos han parecido más interesantes, aunque vemos que toda tu labor es no solamente muy interesante, sino que para las mujeres es primordial. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las discriminaciones más notables que sufren las mujeres dentro de la medicina? Bueno, primero de nada, daros las gracias por invitarme a este espacio, ¿no? Yo estoy encantada de estar aquí con vosotras y de aportar lo poquito que puedo, porque sé que tanto tú como tus compañeras estáis haciendo una labor fantástica de la que tenemos que aprender mucho todas las demás mujeres que de una manera o de otra estamos vinculadas a Málaga y su provincia. Me preguntabas por cuál es la discriminación que las mujeres han padecido en el ámbito de la medicina. Y yo tengo que empezar diciendo que reconociendo un avance histórico importante en el campo de la medicina, porque fijaros que hace un poquito más de un siglo a las mujeres se nos tenía prohibido estudiar, ni siquiera estudiar medicina y mucho menos ejercerla como médica.
Entonces, es verdad que ha habido avances importantes en ese espacio de tiempo, que es un espacio de tiempo históricamente corto, un siglo. Y ahora las aulas de las facultades de medicina están llenas de chicas que de una manera entusiasta abordan sus carreras profesionales como médicas. Ya no nos extraña encontrarnos a médicas en los centros de salud y en los hospitales. Por tanto, el avance ha sido importante. Lo que pasa es que no podemos estar satisfechas porque siguen existiendo discriminaciones a pesar de que un número muy alto de mujeres han accedido a la profesión médica. Y esta discriminación está básicamente en la segregación horizontal y la segregación vertical. La segregación vertical es ese famoso techo de cristal que muchas veces no es de cristal, sino de hormigón armado, por lo difícil que es de romper. ¿Y en qué consiste esto? Pues en que siendo más mujeres las que hombres quienes estudian medicina, siendo más profesionales de la medicina, mujeres que hombres, sin embargo, los puestos de poder, los puestos donde se toman las decisiones, están ocupados por un porcentaje altísimo, altísimo de hombres. Por tanto, esto no parece justo ni democrático. Y sigue persistiendo esto. Fijaros que ahora, con esta crisis epidémica que tenemos, con esta pandemia que nos trae, bueno, en una situación bastante complicada a toda la sociedad, se está produciendo un hecho que realmente nos está hablando de esta discriminación. Y es que mientras que hay muchísimas mujeres en el mundo que son pioneras en el estudio médico, de asuntos médicos, en el estudio incluso del coronavirus, están siendo en los medios, tanto en las televisiones como en las redes, como en internet, como en la prensa escrita y en la prensa digital, están siendo mayoritariamente hombres los que están hablándonos de esto. Y lo que es peor es que muchos de esos hombres ni siquiera son especialistas en virología, es decir, ni siquiera son especialistas en el abordaje de las enfermedades epidémicas, de las enfermedades víricas. Y sin embargo, ellos son citados, son llamados para que hablen de la pandemia. Mientras que mujeres que son pioneras, son investigadoras pioneras, que han realizado muchos avances en el estudio de las enfermedades epidémicas, de las epidemias, de las enfermedades producidas por virus, ni siquiera son invitadas a participar en esos programas o a informar a la población de lo que está pasando. Esto está pasando en todo el mundo. Luego, como decía antes, no podemos estar satisfechas a pesar de que ha habido un avance importante en el acceso a los estudios de medicina, a las carreras profesionales, a las carreras investigadoras, pero todavía cuando hay alguna cuestión relevante que tratar, se sigue llamando a los hombres, a pesar de que somos las mujeres en un número muy importante las que estamos trabajando, investigando en esos temas. Sobre todo eso, en el caso de la investigación, yo creo que ahí todavía es mayor la invisibilidad que tienen las mujeres. Por eso era tan importante y yo no he querido dejar de leer tu currículum porque para nosotras es muy importante hacer visible este hecho de que sí que hay muchísimas mujeres que están en la investigación, pero que se siguen visibilizándolas. Las mujeres que somos conscientes de las desigualdades y que sabemos que la única herramienta eficaz que hay para que nuestra sociedad cambie y sea más igualitaria es la coeducación. ¿Por qué crees que todavía no es obligatorio en la universidad la asignatura esta de igualdad, la asignatura de coeducación?
sobre todo para el personal que se va a dedicar a la docencia. ¿Por qué crees que existe todavía esta carencia? Que vemos que es absolutamente necesaria. Bueno, sabemos que desde 2007 en España existe una normativa de orden superior, son en concreto una ley orgánica del Estado español y una ley andaluza, en las que se plasmaba en el derecho lo que se llamaba la lucha o los planes para conseguir la igualdad de mujeres y hombres. En concreto, en el caso de la ley española, se llamaba la ley para conseguir una igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el de la ley andaluza era la ley de promoción de igualdad de género en Andalucía. Bueno, esta normativa de orden superior, como decía antes, recogía y mandaba, hacía un mandato para que se implementaran formación, cursos de formación y se incluyera en todos los niveles educativos la formación y la educación para la igualdad de mujeres y hombres. Por tanto, tenemos un marco normativo muy avanzado desde 2007, hace ya más de una década, que de alguna manera nos está mandatando que desarrollemos esa formación, esa educación en igualdad y para la igualdad. Sin embargo, hay que decir que esto se ha desarrollado muy poquito, que necesitamos caminar mucho todavía para llegar a cumplir lo que las leyes en este caso nos mandatan. ¿Por qué no hay una suficiente inclusión de la formación y la educación en igualdad a todos los niveles, no solamente educativos, sino también profesionales? Porque esas mismas leyes mandatan que los profesionales de la salud, que los profesionales de la educación, que los profesionales que que trabajan en los servicios públicos, incluso también nos hablan de ámbitos especialmente vulnerables para la temática de la igualdad, como pudiera ser el ámbito rural. Incluso nos habla de que en esos ámbitos todavía hay que hacer un esfuerzo mayor para incorporar estas enseñanzas, para que se consiga una real igualdad, no solamente en el papel. Bien, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que de alguna manera hay reticencias por parte de determinados ámbitos sociales y por tanto está costando mucho trabajo cumplir las leyes. Sin embargo, eso es ineludible, es decir, las leyes hay que cumplirlas, están para cumplirlas. Y poco a poco yo creo que vamos consiguiéndolo, pero desde luego, desde mi punto de vista, habría que hacer una lectura crítica de cómo se están desarrollando estas leyes, porque si en más de una década, casi una década y media ya, no hemos conseguido ni siquiera las cotas mínimas que nos exigen esas leyes, yo creo que hay que redoblar el esfuerzo por cumplir la legislación. Pues sí, ahí sí que en la reforma que se ha hecho en la andaluza, sí que vemos que hay avances porque ahí ya, de hecho, se había implementado el hacer un seguimiento para que la ley se cumpla. Lo que pasa es que ahora mismo nuestra ley está un poquito paralizada, ¿no? Pero eso yo pensamos que es muy importante porque eso sí que puede hacer que de verdad se intente el hacer estas acciones, este tipo de acciones, porque si no, nunca se llegarán a cumplir. Pasa como los planes de igualdad en educación, por ejemplo, que sí, están en el segundo plan, pero si no se cumplen es igual que tengan un plan o que tengan dos, porque si los objetivos no se cumplen, estamos en el mismo punto de casi de partida. ¿Cuál es el perfil que tiene el alumnado del máster de igualdad de la UMA, Isabel? Bueno, antes de contestar esta pregunta, yo quería hacer una puntualización con referencia a lo que acabamos de hablar antes. La sociedad tiene que pensar una cosa.
no se ha conseguido la plena igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos una legislación que nos exige de alguna manera dar pasos en ese sentido, por tanto es una legislación que tenemos que cumplir para llegar a ese objetivo de conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, pero también yo quiero decir una cosa, dejar muy claro una cosa, que sin igualdad no tenemos ni libertad ni democracia. Es decir, para conseguir una sociedad donde la libertad y la democracia primen, hay primero que conseguir la igualdad. Por tanto, tenemos que ser claras en este sentido y hacer que la sociedad también se pare a reflexionar sobre esta situación. No estamos exigiendo más que la igualdad entre todas las personas, la igualdad de oportunidades para todas las personas, mujeres y hombres. Y si no llegamos a implementar realmente eso, si no llegamos a conseguir esa igualdad real y efectiva, la verdad es que no podremos hablar de que vivimos en una sociedad libre y democrática. Por tanto, yo creo que eso es una cuestión que hay que dejar clara. Y para eso no hay otro camino más que la educación. Eso está claro. Y ya te contesto a la pregunta que me proponías en relación al máster. El máster de la Universidad de Málaga eh, de Igualdad y Género, del que las mujeres que trabajamos en la Universidad de Málaga nos sentimos muy orgullosas porque es un máster además que está muy reconocido, ¿no? Es un máster que lleva funcionando desde el año 2010 y en el que cada año, cada curso académico, pues lo realizan tanto mujeres como hombres. Al principio había menos hombres, pero ya también, afortunadamente, los hombres se van incorporando a este tipo de formación, porque eso es otra cuestión muy relevante. Es decir, esto no se trata solamente de una lucha de mujeres, se trata de todas las personas. Hombres y mujeres tenemos que estar ahí intentando conseguir que todas las personas tengamos igualdad de oportunidades. Y eso no lo vamos a conseguir si no vamos todos y todas a una, por decirlo de alguna forma. Y nuestro máster, como os decía, pues es un máster que desde el principio se planteó que tenía que abordar múltiples aspectos de la realidad, es decir, que no se enfocase solo a una parte de los profesionales y de las profesionales. Y por eso nuestro máster tiene un módulo común en el que se abordan distintas temáticas. Por ejemplo, os comentaré una asignatura que es muy relevante dentro del máster y que todas las personas que cursan ese máster la realizan, que es el de género y feminismos, y dentro de esa asignatura se abordan distintos problemas, entre ellos el tema del género y la ciencia, es decir, el abordaje, el análisis de la ciencia desde una perspectiva de género. Pero bueno, también hay en ese módulo común que todas las personas que cursan el máster hacen esa asignatura sobre derecho también, todo lo que sería las políticas públicas de igualdad y también la igualdad como un eje estratégico de la economía. Eso sería un módulo básico donde todas las personas en el máster tienen que desarrollarlo, tienen que asistir y matricularse. Después tenemos, desarrollamos el máster en 4 itinerarios diferentes. ¿Para qué? Para que personas que proceden de distintas formaciones puedan formarse en igualdad y género. Un itinerario de humanidades para todas las carreras que están relacionadas con lo humanístico, con los estudios que abordan la historia, la filosofía, todo lo que es rama de humanidades, dentro de lo que serían las ramas del conocimiento. Después tenemos otro itinerario de ciencias de la salud, donde está específicamente enfocada a las cuestiones relacionadas con la salud de las mujeres y el abordaje
de la salud desde la perspectiva de género. Después tenemos otro itinerario de economía, también enfocado en los aspectos económicos abordados y estudiados desde la perspectiva de género e igualdad. Y después también tenemos un itinerario jurídico, donde se abordan también los aspectos jurídicos en relación a la igualdad de género. Y también vamos abordando el itinerario de trabajo dentro de lo que sería también asignaturas interdisciplinares en las que va cruzando el derecho, la economía, las humanidades y un itinerario fundamental que es el de educación, que también es para todas las ramas de las profesiones relacionadas con la educación. Así que, como veis, es muy amplio y lo abordamos siempre desde una perspectiva interdisciplinar. ¿Para qué? Para que las personas tengan una formación global, una formación completa, que todo está muy interrelacionado, porque la economía, el derecho, la salud, la educación, todo eso no son compartimentos estancos que están separados, sino que en una sociedad todo eso funciona a la par. Y por tanto, el tener conocimiento de estos distintos aspectos es lo que nos va a dar la riqueza, ¿no? La riqueza en la formación y la riqueza en el desarrollo de nuestras carreras profesionales. Isabel, nos gustaría que nos diera la visión que tú tienes de las mujeres rurales a día de hoy. ¿Qué concepto tienes tú de...? Porque se habla mucho de las diferencias entre la mujer urbana, la mujer rural. A ver, ¿cómo nos ves tú desde tu punto de vista? Bueno, yo tengo que decir que yo procedo del ámbito rural. Yo nací en un pueblecito muy cerca de donde estáis, ¿no? En Monda, y viví allí durante casi toda mi infancia. Entonces, tengo que decir esto porque yo creo que es importante, ¿no? A la hora de situarnos, porque nuestra sociedad, tanto la urbana como la rural, ha tenido un desarrollo muy importante. Yo, del pueblo en el que yo viví de pequeña al pueblo que es ahora, hay unas diferencias muy relevantes. Es decir, eso está claro. Porque el ámbito rural, uno de los problemas que ha tenido históricamente ha sido el aislamiento, y eso en algunos pueblos, no en todos, porque también depende de la situación geográfica de los pueblos, pero en algunos pueblos, un número importante de pueblos, ese aislamiento se ha disminuido bastante. Medios bueno, de locomoción, la movilidad, y también con los medios de comunicación. A veces necesitamos movernos y otras veces pues con los medios de comunicación también podemos solucionar determinados problemas de ese aislamiento. Por tanto, es cierto que el ámbito rural de hace 40 años al que ahora mismo es, pues ha tenido unos desarrollos realmente muy importantes. Lo que ocurre es que tampoco, como en el caso del tema que antes comentábamos, que al principio de la conversación comentábamos, podemos estar satisfechas en el sentido de que siguen persistiendo problemas en el ámbito rural que de alguna manera son problemas pendientes de resolver. Antes hablaba del tema del aislamiento. Bueno, en un número de pueblos ya más pequeño, pero sigue persistiendo en algunos pueblos por la situación geográfica que tiene, siguen persistiendo esa situación de aislamiento. No exactamente igual, pero sigue persistiendo esa situación de aislamiento. Otra cuestión importante también sería los desarrollos desiguales que hay entre el ámbito urbano y el ámbito rural en cuanto, por ejemplo, a las tecnologías de la información y la comunicación. Sabemos que eso es un reto que tenemos pendiente en el ámbito rural y a lo mejor quizás esta crisis sanitaria nos haya traído de las pocas cosas buenas, alguna puede ser, si somos capaces de desarrollarla, el que se digitalice el ámbito rural, el que las tecnologías de la información y de la comunicación
se desarrollen de manera plena en el ámbito rural. Y eso es un reto que tenemos. Y es aún más importante, si cabe, para las mujeres que viven en el ámbito rural. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres, y esos son estudios que ya conocemos y que se han estado elaborando en las últimas décadas, sabemos que las mujeres del ámbito rural sufren doblemente de la desigualdad. ¿Y por qué en el ámbito rural se sufre doblemente la desigualdad? Bueno, pues el ámbito rural tiene unas estructuras familiares y tradicionales que de alguna manera enlentece la consecución de la igualdad. La enlentece en tanto que de alguna forma no se aborda lo que sería la clave de la igualdad, que sería la autonomía plena de las mujeres para hacer de sus vidas lo que ellas quieran. Sabemos que en el ámbito rural, que tiene muchas ventajas de convivencia y de muchas otras cosas, pero también sabemos que también tiene problemas que en el ámbito urbano pues están más diluidos, como pueden ser el peso que tienen en ese ámbito rural las estructuras tradicionales, ¿no? Y eso condiciona la vida de las mujeres. Las condiciona, aunque a veces las mujeres no lo perciban. No lo perciban porque realmente, yo siempre lo digo, si tú no puedes vivir determinadas experiencias, no puedes saber si si tú prefieres vivir de esa manera o de otra. Si tú solamente optas o puedes optar a vivir un tipo de vida, tú no puedes saber si realmente has elegido ese tipo de vida, o si hubieses conocido otro, hubieses optado por ese otro. Por tanto, eso es muy importante, que a las mujeres del ámbito rural se les ofrezca todas las posibilidades que pueden desarrollar, y teniendo como objetivo la plena autonomía en tanto a lo que sería la economía, en tanto a lo que serían las decisiones sobre la vida propia. Y muchas veces eso desaparece porque también ahora hay como una idea de que elegimos libremente, es decir, de que las mujeres de todas las clases sociales y de todos los ámbitos podemos elegir nuestra vida. Y eso es una falsa elección, eso es una falsa libertad. No es verdad. No todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades. No todas las mujeres podemos tomar decisiones libremente. No todas las mujeres tienen igualdad de oportunidades en el sentido de saber que hay otras maneras de vivir. ¿Qué implica el ser completamente autónomas? En no depender de nadie. Y por tanto, si no tenemos esas experiencias y en nuestro ámbito no está la posibilidad de elegir esto o lo otro, de alguna manera hay mujeres que se conforman y dicen, no, es que yo prefiero vivir así, ¿no? Prefiero vivir así, muchas de ellas porque no conocen otra manera de vivir, o piensan que no tienen oportunidad de vivir de otra manera. Por tanto, yo creo que eso dentro del rural es importante. Es importante tenerlo como un reto, el poder ofrecer a las mujeres, a todas las mujeres, esa igualdad real de oportunidades para que realmente se llegue a una decisión tomada libremente y no absolutamente condicionada por el entorno. Y eso en el ámbito rural es más, tiene más peso el entorno que en el ámbito urbano, por las razones que todas y todos conocemos, ¿no? Por tanto, es muy importante. Y aquí tengo que decir una cosa. En este reto que tenemos, las asociaciones de juegan un importantísimo papel. Yo de verdad que os felicito a muchas mujeres de la comarca del Guadalhorce que conozco y que tienen un empeño en la formación y en la educación en igualdad dentro de sus comunidades, dentro de sus pueblos. Tengo que daros la enhorabuena y felicitaros porque eso es crucial.
Es decir, estos grupos de mujeres, estas asociaciones de mujeres, estas organizaciones de mujeres feministas que están empeñadas en la educación para conseguir de oportunidades, tienen que jugar un papel fundamental en el desarrollo. Y ahí la genealogía de las mujeres que procedentes del ámbito rural han sido capaces de dar lecciones de valentía, de creatividad, de emprendimiento, nos tienen que servir de modelo. Nos tienen que servir de modelo a todas, a las mujeres rurales y también a las que vivimos en ámbito urbano, aunque muchas de las que vivimos en el ámbito urbano procedemos del ámbito rural. Y No sé, ¿cómo ha afectado a la universidad esta nueva situación que estamos viviendo? ¿Crees que está preparada la universidad para poder comenzar el curso próximo de una manera eficaz y para poder seguir, ya, o bien sea utilizando las dos formas, la forma presencial y la forma telemática? ¿Lo ves tú factible? ¿Cómo ves tú la situación y cómo va a afectar al profesorado también, tanto al profesorado como al alumnado en el próximo curso? bueno, la verdad es que, bueno, la universidad y para toda la sociedad esto ha sido sorpresivo, ha sido de un... yo recuerdo que el fin de semana, todos estábamos del fin de semana pensando en que el lunes volvíamos a los trabajos y de repente el lunes no volvimos a los trabajos. Eh, mm, yo de esta crisis, que ha sido muy tremenda, sobre todo por el número de enfermos y por el número de muertos producidos, de esta crisis yo creo que tenemos que sacar enseñanzas importantes. Y también ha habido algunas cuestiones que nos van a permitir desarrollar todavía más lo que hemos empezado a desarrollar en la crisis. La Universidad de Málaga ha pasado muy rápido, gracias a los técnicos en informáticos y en tecnologías de la telecomunicación que tenemos en la Universidad de Málaga, que es una de las universidades con más prestigio de informática y de las telecomunicaciones. Pues gracias a eso hemos podido hacer muy rápidamente un cambio, digamos, una transformación que en condiciones normales nos hubiera llevado años. Y sin embargo, en muy poco tiempo hemos sido capaces de pasar de una enseñanza presencial a una enseñanza a distancia. La Universidad de Málaga es una universidad presencial. Es presencial porque quienes trabajamos en ella pensamos que el contacto, la comunicación directa entre las personas en sí misma favorece la enseñanza, la educación, favorece el aprendizaje. Y por tanto es bueno esa comunicación, esa presencialidad, como nosotros llamamos, ¿no? Pero también es que el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información nos está permitiendo realizar determinadas tareas que antes eran impensables, como por ejemplo tener conferencias desde lugares del mundo muy, muy, muy lejanos, que antes hubiéramos necesitado muchos meses para planificarlos, para desarrollarlo. Bueno, pues ahora, gracias a esas tecnologías, pues son mucho más fáciles, ¿no?, de realizar. Aunque ya digo que hay tareas que son presenciales y que pensamos, por ser una universidad que se fundamenta en la presencialidad, que son imprescindibles desarrollarla en una clase, como decía, podríamos decir, tradicional, presencialmente, llenas de estudiantes y con los profesores y profesoras allí, ¿no? Pero bueno, la epidemia nos ha impedido a seguir haciendo esto. Entonces hemos tenido, como decía antes, que transformarnos. Y lo hemos hecho con bastante éxito, bastante bien. Esa transición tan rápida, tan sorpresiva,
la hemos podido hacer, como decía antes, gracias a que tenemos magníficos profesionales en las ramas de la informática y de las telecomunicaciones. Esto ha sido una situación de emergencia, de urgencia, que de alguna manera podríamos decir que, por supuesto, con problemas, evidentemente, porque estas transformaciones de manera tan rápida siempre presentan problemas, pero aún con pequeños problemas que hemos tenido y que hemos tenido que ir solucionando, podríamos decir que hemos solventado esta situación tan complicada con éxito. Ahora lo que se nos plantea, tanto a la universidad como al resto de la sociedad, es lo que va a pasar. Lo que va a pasar y lo que va a pasar se están pintando distintos escenarios. Por tanto, yo creo que sí que deberíamos, y ahora también me refiero a esa formación de la que antes hablábamos, ¿no? A esa formación en igualdad, que a través también de asociaciones, de organizaciones y por supuesto desde la universidad, como no, tendremos que plantearnos pues el diseñar esas formaciones de maneras que nos permitan, si hubiese otra crisis sanitaria, poder afrontar con mucha más facilidad, con menos dificultades, ¿no? Esas situaciones. La enseñanza básicamente yo creo que va hacia un modelo mixto de presencialidad y enseñanza a distancia. No todo se puede hacer a distancia en la educación, en el aprendizaje, eso es imposible, pero hay una parte que sí, que podríamos hacerla así. Entonces yo creo que los diseños van a ser mixtos y allí donde se puedan aprovechar estos recursos telemáticos para realizar determinadas formaciones, pues se aprovecharán y la presencialidad se diseñará de otra forma para hacer frente a posibles crisis. Tampoco sabemos qué escenario nos vamos a encontrar porque todas las personas sabemos que el virus nuevo y que no tenemos todavía todo el conocimiento que necesitamos como para saber un poco cuál va a ser el desarrollo futuro de la situación sanitaria, ¿no? Pero yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Y también antes, y quiero recalcar, me hacía referencia a las oportunidades que nos pueden traer esta situación, si las sabemos aprovechar bien. Es decir, para mí es fundamental, de verdad, es muy importante que el ámbito rural, que el medio rural, desarrolle todo lo que son la extensión de las tecnologías de la información y de la comunicación. Yo creo que es un reto primordial, es decir, si consiguiésemos sacar de esta crisis sanitaria que el ámbito rural, el medio rural, se digitalizase completamente, es decir, que hubiera conexiones de buena calidad, todas las familias dispusieran de los medios telemáticos adecuados, yo creo que eso sería realmente lo único bueno que podríamos decir que nos ha traído esta pandemia, ¿no? Por otra parte, Pues sí. Y sobre todo, nosotras sí que hemos sabido adaptarnos a este medio, no solamente para hacer las reuniones, estamos dando formaciones y estamos trabajando, la verdad que ahora muchísimo, te digo mucho más que antes, porque hemos visto que en casa nos hemos tenido que quedar a la fuerza, pero no nos queríamos quedar quietas, queríamos seguir trabajando porque la sociedad no está para que las mujeres ahora mismo se queden otra vez encerradas en casa y sin poder seguir en esta lucha, ¿no?, que llevamos. Isabel, para nosotras ha sido un placer el contar contigo esta tarde. Esperemos que no sea la primera vez. A nosotras nos ha facilitado muchísimo el poder traer a muchas personas que desde la distancia pues han podido estar en nuestro programa, que al hacerlo en directo, pues la verdad que hubiera sido imposible, no solamente por las distancias, sino también por los tiempos. Entonces, nuestro agradecimiento y esperamos vernos pronto y podernos dar un fuerte abrazo. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más.
No puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Debería estar tu nombre y el de muchas, muchas otras en los colegios, no sé dónde están. No sé dónde están, yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Ganadera, poetisa, agricultora o panadera, todas a una no nos moverán. No nos detendrán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a donde todas van. Yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no nos moverán. Ellas se unirán. Yo quiero estar junto a ti, junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas.